Palo y sí, sé que no estáis acostumbrados a verme en esta pose sentado en la mesa de la cocina de donde trabajo, que si ya habéis visto el vídeo especial, habéis visto dónde está ubicada, ya no es ningún secreto esta mesa. El vídeo de hoy quiero hacer un vídeo especial para vosotros, un vídeo regalo en esta semana del aniversario de la cuchara de palo, para aclarar dudas sobre la cocina a baja temperatura. Quiero aclarar dudas en el sentido de qué es lo que necesitáis, qué herramientas, qué utensilios necesitáis para cocinar en cocina a baja temperatura y también qué productos podéis cocinar con las herramientas de las que disponéis. Bien, vamos a empezar. Lo que es más importante y único y que debéis tener sí o sí para cocinar a baja temperatura es esto de aquí. Esto de aquí es una envasadora al vacío. Necesitáis una envasadora al vacío para realizar vuestras elaboraciones a baja temperatura. Esto es primordial porque aquí envasaréis al vacío los productos que vayáis a cocinar, con lo cual esta herramienta, este utensilio, se convierte en una herramienta imprescindible para la cocina, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué más necesitamos para cocinar a baja temperatura? Bien, ahora se nos abren dos vías. La primera vía es: ¿disponemos de un runner o no disponemos de un runner? ¿Qué es un runner? Un runner es esto de aquí. Esto es un producto que es poco habitual encontrar en las cocinas. Os explicaré qué función realiza esta herramienta, pero ¿qué ocurre si no disponemos de un runner para cocinar a baja temperatura? ¿Podemos cocinar a baja temperatura? La respuesta es sí, podéis cocinar a baja temperatura, pero ya no podéis cocinar todos los ingredientes que queráis. Sin el runner se limita, digamos, el tipo de recetas que podéis elaborar. ¿Qué recetas eliminamos de la cocina a baja temperatura si no disponéis de un runner? Principalmente elimináis todas las carnes. No podéis o no podríais cocinar a baja temperatura sin un runner. A ver, técnicamente podéis, pero ahora os voy a explicar el motivo por el cual no vais a cocinar a baja temperatura carnes sin un runner. La carne, a diferencia de los vegetales como el pescado, exige tiempos de cocción muy largos. Tiempos de cocción que oscilan desde las 15-20 horas hasta las 72 horas de cocción. Estamos hablando de que durante 15 o 72 horas de cocción, depende el ingrediente, el tipo de carne que vayáis a utilizar, va a estar durante 72 horas, 50 horas, 48 horas, 30 horas cocinándose. Con lo cual, si no tenéis esto, ¿dónde lo vais a poder hacer? Bien, vamos a partes. Si no tenemos el runner, ¿qué podemos cocinar? Vegetales y pescados. ¿Por qué? Porque los tiempos de cocción son mucho más cortos. Los tiempos de cocción oscilan entre los 5-10 minutos hasta los 20-25 minutos. ¿Qué implica eso? Que sin un runner nosotros vamos a cocinar con fuego, con llama, con vitro, con inducción, pero la vamos a tener encendida entre 10, 20, 25 minutos a temperaturas bajas. Con lo cual, tener un fuego encendido 20 minutos, 25 minutos como máximo es posible. Tener un fuego, una llama encendida 72 horas de manera ininterrumpida no es recomendable, es peligroso, con lo cual no lo haré. Yo personalmente no recomiendo cocinar a baja temperatura carnes. Aparte que la cocción a baja temperatura exige que debéis controlar la temperatura, con lo cual, si no disponéis de un runner, necesitáis de manera imprescindible esto, un termómetro. El termómetro os indicará la temperatura del agua del sitio donde vayáis a cocinar a baja temperatura, con lo cual, elementos para cocinar a baja temperatura. ¿Qué necesitamos? Sí o sí, la envasadora al vacío. Si no tenemos un runner, necesitamos un termómetro y con esto ya podemos cocinar vegetales y pescados, porque los vegetales y los pescados, los tiempos de cocción van de los 10 a los 20-25 minutos. Eliminamos las carnes si no disponemos del runner. Si disponemos de un runner o queréis hacer la inversión de un runner, que yo personalmente os la recomiendo mucho, si disponéis de un runner, el termómetro nos olvidamos, pero seguimos necesitando la envasadora al vacío y el runner. Pero ya con el runner podemos cocinar todo tipo de ingredientes, vegetales, pescados y carnes. Vamos ahora a ver cómo funciona cada elemento, cada forma de cocinar. Primero de todo,
sin el runner. Partimos de la base de que no tenemos el runner y a corto plazo pues no queremos realizar esta inversión. ¿Cómo cocinamos? Envasador al vacío, envasamos al vacío el producto que queremos cocinar, cogéis la receta que queráis, la vais siguiendo, la envasáis y entonces cogéis una olla, la llenáis de agua y esperáis a que alcance temperatura, y por eso el termómetro. Todas las recetas os indicarán la temperatura de cocción que debe ser el producto de baja temperatura, 60 grados, 72 grados. Hay que intentar respetarla lo máximo posible, como también respetar al máximo los tiempos de cocción. Con lo cual, pongamos un pescado X, nos dice la receta 15 minutos de cocción a 65 grados. Cuando el agua alcance los 65 grados y el termómetro así nos lo indica, introduciremos la bolsa de vacío con el pescado dentro y esperaremos. Es mucho más fácil de controlar un fuego con llama, la temperatura, durante 20-25 minutos. Pensad si lo hicierais con una receta de carne. Durante 72 horas debéis imaginaros controlar la temperatura a unos 65 grados para cocinar una carne de jabalí, pongamos unas 24 horas o unas 20 horas. Durante 20 horas debéis controlar que la temperatura no baje de los 65 grados o que baje mínimamente. ¿Cuándo vais a dormir? Con lo cual, repito, sin el runner, las carnes a baja temperatura las debéis olvidar. Pero podéis cocinar, y os aseguro que sale muy bien, porque yo he cocinado a baja temperatura sin el runner, pescados y vegetales, podéis cocinar de manera muy bien y os aseguro que os saldrán platos espectaculares con el termómetro, la envasador al vacío y una olla con agua. En el caso que decidís hacer la inversión del runner, el funcionamiento es extremadamente sencillo. Como veis, hay un cable que va a la corriente, se enchufa y aquí los runners van con, como no sé si podéis ver, una pinza. Entonces, ¿qué hacéis? Lo engancháis. ¡Pam! Aquí arriba, o donde tenga el panel, programáis temperatura y tiempo de cocción. Y os olvidáis. Y se acabó. Simplemente os tenéis que poner una alarma en el móvil para saber que a tal hora el runner parará la cocción. Y ya podéis seguir la receta. Como digo, el runner nos permite cocinar todos los tipos de carnes, vegetales, pescados, lo cual es una inversión, la verdad, muy interesante de elaborar. Sobre la cocina a baja temperatura, ¿qué aportaciones puedo decir y qué opiniones puedo dar? La verdad, no soy cocinero profesional, con lo cual os voy a decir lo que he ido leyendo a través de diferentes artículos y diferentes webs de cocineros que opinan con conciencia, porque ellos se dedican profesionalmente a eso, a la cocina a baja temperatura. Según lo que se dice, la cocina a baja temperatura es de las mejores formas de cocinar, pues porque se trata con excesivo mimo al producto, sobre todo las carnes. Las carnes se ha visto que cuando se cocinan a temperaturas muy bajas y tiempos muy prolongados, la textura que alcanza la carne es única. Y la verdad que yo he probado carne cocinada a baja temperatura y el resultado, os puedo garantizar, no tiene nada que ver. Con lo cual, si vosotros tenéis una olla grande, ponéis un runner, ¡pam!, 24 horas de cocción, esto es casi como un horno y podéis hacer platos increíbles con texturas increíbles para la carne el día que tengáis invitados a casa. Con lo cual, es una inversión, la del runner, muy interesante. Pero como digo, que si no disponéis de runner, con la envasadora al vacío, que es esta de aquí, y el termómetro, podéis cocinar a baja temperatura. Para acabar, quiero deciros, en el caso que sí os animáis a compraros un runner, pero ¿qué runner me debo comprar? La verdad, yo no os voy a recomendar ninguna marca, pero sí, lo que sí que os voy a decir es que son estos aparatos, deben cocinar durante muchas horas, con lo cual aseguraos que los componentes son buenos, no escatiméis, no vayáis a lo barato, porque sí que es verdad que se pueden encontrar runners a 200, 250 euros, 300 euros y runners a 80, 90 euros. Entonces,
Yo os digo, buscar un runner que sea bueno, de una buena casa, porque ya os digo, los runners deben cocinar durante muchas horas, tiempos prolongados, con lo cual si el aparato no es bueno, por lo que he ido leyendo de runners de baja calidad, se estropean con mucha facilidad. Y sería una pena que os animarais a hacer la inversión de un runner y que os durara tan poquito. Con lo cual, mi recomendación es que os gastéis un poco de dinero. Si queréis compraros un runner, no racaneéis, hacer la inversión bien hecha, a diferencia de otros ingredientes, hacer la inversión bien hecha, porque el runner, si se os estropea, es una faena. Y por lo que he leído, los runners baratos se acostumbran a estropear con mucha rapidez. Y no lo sé por las casas, sino lo sé. Esto lo sé por diferentes quejas de usuarios que he ido buscando acerca de los runners cuando yo decidí qué runner me iba a comprar. Pues hasta aquí llega el vídeo, un vídeo explicativo sobre la cocina a baja temperatura. Es un vídeo, ya habéis visto, extremadamente corto para intentar aclarar un poco las ideas sobre la baja temperatura, qué podéis hacer en vuestras cocinas, qué tipo de productos podéis hacer. En resumen, pescados y vegetales con una máquina de envasar, un termometro y una olla, podéis cocinar a baja temperatura sin problema, con lo cual ya no tenéis excusa para no atreveros a ir a la cocina a baja temperatura. Y si decidís hacer la inversión del runner, que yo os la recomiendo, podéis cocinar absolutamente todos los ingredientes que queráis a baja temperatura sin ningún tipo de problema. Cualquier cosa, cualquier comentario que queráis hacer, lo podéis poner debajo de la descripción del vídeo. Hasta la próxima. Adiós.